Yo creo que todos los seres humanos, en algún momento pasamos por un tiempo de adversidad. Todos los seres humanos. Y hay un dicho muy popular que dice que nadie sabe con la sed que otro bebe agua. Y yo no sé cuál sea el problema que usted tenga en este momento, la situación o la adversidad por la cual esté pasando, pero todos en algún momento de la vida pasamos por ese tiempo de adversidad. Entonces, vamos a leer una porción de la palabra y empezamos con el tema. Dice la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pedro, dice el capítulo 1 y dice el versículo 3 de primera de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, o sea, el tiempo que estemos aquí en la tierra, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bendito Dios y Padre de la gloria, muchas gracias, Señor, te damos en esta noche por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, por tu inagotable bondad, que nos ha permitido que hoy podamos reunirnos aquí como iglesia, y no solamente eso, sino que podamos abrir tu palabra. Padre, gracias porque sabemos que es tu voz hablando a nuestros corazones y es tu consuelo llegando a nuestros corazones precisamente en este tema. Padre, te rogamos por favor que seas tú en esta noche colocando tus palabras en mi boca y que solamente yo sea un instrumento en tus manos para que tú lleves tu palabra, tu predicación, tu mensaje a tu pueblo, Señor, a esta tu iglesia y a cualquier persona que la pueda escuchar en esta noche. Padre, pero también te rogamos en esta noche tu perdón. Padre, sabemos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, pero que cada día es necesario que vengamos delante de ti, Señor, a lavar nuestros pies, porque aún estamos en este cuerpo de debilidad y en el día podemos fallarte, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, pero por eso venimos a ti, Señor, a pedirte perdón. A ti que eres misericordioso. Padre, gracias pues en esta noche, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Y entonces estábamos hablando, mis hermanos, acerca de la adversidad o de alguna situación difícil que puede pasar una persona comparada con las bendiciones espirituales. Mire, la adversidad, les decía yo hace un momento que todas las personas pasamos por allí. Pero unas, digamos, un tiempo más largo que otras. Hay personas que han pasado su vida en adversidad, en problemas, en situaciones. Yo personalmente conozco personas que casi toda su vida han sufrido. Yo conozco personas que casi toda su vida han estado en situaciones adversas, que los momentos de felicidad han sido muy pocos. Y quizá, digamos, hay unos que, digamos, en el transcurrir de su vida han pasado algunas situaciones adversas, digamos, en un corto tiempo, muy pocas, pero hay personas que verdaderamente han sufrido toda su vida. La Biblia nos enseña de personas que han tenido adversidad y sufrimiento durante mucho tiempo. Mire, hay algo cierto. La adversidad es temporal. La adversidad es temporal. Las bendiciones espirituales son eternas. Y la adversidad, por larga que sea en su vida, 2, 3, 5, 20 años, usted en adversidad o en problema, igual es pasajera.
o así toda su vida haya sufrido o haya estado en adversidad, de igual es pasajera, porque cuando usted parta de este mundo, pues ahí se acaba la adversidad. Comparado con la eternidad o con las bendiciones espirituales que son eternas, bueno, en realidad no es nada. Yo sé que ninguno de nosotros, de los que hoy estamos aquí, quiere pasar por un tiempo de adversidad. Ninguno. Todo el mundo quiere vivir feliz. Todo el mundo quiere estar contento. Pero es necesario que todos los seres humanos en algún momento pasen por una situación, por una adversidad. Y como les decía hace un momento, yo no sé cuál es la adversidad suya, no sé cuál es la adversidad de ella, pero todos tenemos alguna situación, algún problema. Y les decía que la adversidad terrenal y las bendiciones espirituales son eternas. Y la palabra de Dios nos corrobora eso. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, dice el capítulo 4 de 2 de Corintios, dice el versículo, voy a leer desde el 16. Dice, por tanto, no desmayemos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, 2 de Corintios, no, capítulo 4, versículo 16. Entonces dice, voy a leer desde el 15. El 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva cada día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estamos hablando de las cosas espirituales. Las cosas espirituales son eternas, las cosas terrenales, pues, son temporales, simplemente porque se ven. Simplemente todas las cosas que se ven son temporales. Algún día van a pasar, pero las cosas espirituales son eternas, dice el apóstol Pablo. Y yo me ponía a pensar en esa persona que le digo que conozco, que casi toda su vida ha pasado en sufrimiento. Y miraba yo los ejemplos que hay en la Biblia de personas que han sufrido. Y luego la recompensa ha sido grande. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, ¿no? Como creyentes, como hijos de Dios, que a pesar de que tengamos una adversidad, algún tiempo de adversidad aquí en la tierra, nuestra recompensa va a ser muchísimo más grande y va a ser eterna. Y pensaba yo en el caso de este hombre rico y el mendigo, ¿no? Este mendigo, según nos cuenta la Biblia o la parábola, que parece que no fuera una parábola, sino que es una realidad, este mendigo toda su vida estuvo en adversidad, toda su vida estuvo en problemas, toda su vida estuvo en sufrimiento. La palabra de Dios nos enseña que el rico vestía con esplendidez y que comía a la mesa y que este hombre comía las migajas que caían de la mesa. Pero luego, cuando mueren, cada uno va a su lugar. El rico fue a su lugar de tormento y este hombre fue al seno de Abraham. ¿Y qué dice la palabra? Que Abraham le dijo a este hombre rico, bueno, tuviste todos tus bienes en la tierra y este también tuvo, pero males, solamente adversidad. Ahora él aquí es consolado y tú sufres allá. Entonces, si bien Lázaro sufrió toda su vida, mire la recompensa que tuvo este hombre, una recompensa eterna. ¿Y quién no cambiaría una recompensa eterna, una bendición eterna por algún sufrimiento terrenal que es pasajero? Y tenemos otro ejemplo también. Tenemos el ejemplo de este hombre que era ciego de nacimiento. Este hombre ciego de nacimiento, me imagino que era un hombre mayor, porque dice que había nacido ciego este hombre, y habla de un hombre,
no habla de un niño, sino que habla de un hombre. Me imagino, no sé, 25, 30 años, este hombre ciego. Nació en adversidad, nació en problema, nació en una situación difícil. Pero luego que este hombre tiene el encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo le devuelve la vista a este hombre, vemos cómo le cambia la vida a este hombre. Y aún su misma familia, las personas, los escribas, los fariseos, los principales, se aterraban de ver a este hombre que había estado ciego en adversidad por mucho tiempo. Es más, los apóstoles le preguntan al Señor Jesucristo, bueno, ¿quién pecó, este o sus padres? Él dice, bueno, ninguno de los dos. Esto pasó para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y les voy a colocar otro ejemplo. Vamos bajando de años. Mire, el primero, toda su vida, un tiempo, y ahora vamos a hablar de esta mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Por cuánto dice la palabra de Dios? 12 años. 12 años esta mujer sufriendo con un flujo de sangre. Y dice que había gastado todo su dinero, había buscado médicos, había gastado todo. Ya no tenía nada que hacer. Pero se encontró con nuestro amado Señor Jesucristo. Tuvo un encuentro con Él. Y esta mujer fue sana y fue salva. Ahora esta mujer, ya hace más de 2000 años, se encuentra disfrutando de esas bendiciones espirituales con Cristo Jesús. Desde ese tiempo. ¿Y cuánto duró enferma? 12 años. Y mire todo el tiempo que ha pasado. Y esta mujer en este momento está disfrutando de las bendiciones espirituales. Entonces, ¿para qué les digo esto? Para que nos fortalezcamos en Cristo Jesús, para que no desmayemos, que a pesar de que, mire, a veces nosotros decimos, venga, pero yo soy un hijo de Dios, ando en los caminos de Dios, y mire lo que me está pasando, y no salgo de una y me meto en otra, y salgo de esta y me meto en la otra. Y precisamente, bueno, he sacado 3 causales por las cuales a veces estamos en adversidad. Pero, les repito, no quiero que desmayemos cuando estemos pasando por una situación. Yo he pasado muchas veces por alguna situación difícil, y yo sé que la mayoría de aquí han pasado por situaciones difíciles en su vida, que le han tenido que llorar y arrodillársele al Señor y llorarle al Señor. Y el Señor siempre tiene misericordia. Pero lo importante es eso, que cuando veamos venir la adversidad, que no desmayemos, que no nos enfriemos, no nos apartemos, sino que antes, por el contrario, permanezcamos asidos de la mano del Señor, que sabemos que no podemos comparar lo pasajero con lo eterno. Entonces, estaba mirando yo, según la Biblia, algunas de las situaciones por la cual llega la adversidad. Y la primera, a veces, en ocasiones, es por nosotros mismos. Mire, cuando nosotros nos salimos del camino de Dios, cuando nosotros nos salimos de los preceptos o de ese camino que Dios ha trazado para sus hijos, y cuando moralmente nos apartamos del camino que Dios tiene establecido para nosotros, entonces a veces eso es una causal de que llegue la adversidad a nuestras vidas. Cuando queremos hacer nuestra propia voluntad y menospreciamos la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando menospreciamos la bendición que Dios tiene para nosotros, es la palabra. Cuando la menospreciamos, que Él nos quiere encaminar por aquí, quiere que andemos por aquí y nos muestra conforme a su palabra que tenemos que ir por allí, pero nosotros, pues, ustedes saben cómo es el corazón del ser humano. Entonces empezamos a buscar nuestro propio camino, y cuando eso pasa, entonces llegan tiempos de adversidad. Llegan tiempos de adversidad. Lógico, nosotros no nos quedamos allí. Si somos verdaderamente creyentes, nosotros no nos quedamos allí. Nosotros volvemos en comunión con nuestro Señor y sabemos que Él nos respalda. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Dice el capítulo 28 de Deuteronomio, estamos mirando que a veces llega esa adversidad por nosotros mismos. Dice el capítulo 28, dice el versículo 15,
Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, bueno, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El Señor siempre quiere bendecirnos, siempre. Es que mire, las bendiciones están allí. A veces no llegan es por nosotros mismos. Nosotros las frenamos, nosotros paramos esas bendiciones. Pero las bendiciones están allí. Estoy hablando de las bendiciones espirituales. Están allí. Mire, a veces uno ve llegar, bueno, en el tiempo que llevamos aquí, nosotros hemos visto llegar muchas personas aquí a la iglesia. Como se dice, mucha agua del río ha pasado por debajo del puente. Aquí han llegado muchísimas personas, hemos conocido personas que aún ya creo que ni nos acordamos de esas personas. Pero también han llegado personas que en corto tiempo uno ve esas personas como dando fruto, ¿no? Uno ve esas personas como comprometidas con el Señor y uno ve esas personas que espiritualmente uno dice, bueno, hace poco conocí al Señor y mire cómo avanzan tan rápido. Bueno, se han dejado guiar por el Señor y están en sus estatutos. Y a veces pasa lo contrario, que cuando llevamos un tiempo en el Señor, entonces ya nosotros creemos que ya pues nos estamos full, que no necesitamos nada. Y entonces nos dejamos convencer de nuestra propia conciencia y empezamos a apartarnos. Entonces pasan estas cosas. No llega la bendición, sino que llega adversidad para nuestras vidas. Pero también dice en 1 Samuel, el capítulo 12, hablando acerca de ello, dice el capítulo 12 y el versículo 15, dice, mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Si fueres rebelde y no oyeres la voz de Jehová, pues la mano de Jehová estará contra vosotros. Así de sencillo. Mire, a veces yo el sábado estuve visitando a mi familia, estuve en la casa de mis padres y yo le decía a mi hermana y a mi sobrina, le decía, mire, a veces nosotros cometemos errores y estamos haciendo mal y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Estamos convencidos que estamos haciendo las cosas bien y nos cerramos a la banda que andamos bien y estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad algo estamos haciendo mal en nuestra vida que ha traído adversidad y no lo reconocemos o no nos damos cuenta. A veces de manera inocente no nos damos cuenta y a veces le estamos fallando al Señor. Mire, es tanto así. Habrá un día que yo me levante y ese día que me levante se me cayó algo, me tropecé, el dedo pequeñito y el día comienza duro y yo inmediatamente comienzo a reflexionar. Digo, bueno, ¿será que algo hice o algo pasó? ¿O será que estoy mal con mi Señor? En estos días yo le contaba a mi esposa, yo estaba trabajando, estaba arriba en el Darién y ese día me fue, como se dice vulgarmente, y ese día me caí, dañé las zapatillas, ese día me fue, pero estuve enfermo. Ese día yo decía, Señor, dije, ¿será porque no oré a la hora que siempre oro? ¿Será que porque dejé que pasara mucho tiempo, era mediodía y por las ocupaciones no había podido concentrarme a orar? Y me pongo a pensar todas esas cosas, pero siempre es bueno que nosotros como creyentes, cuando estemos pasando en alguna adversidad, revisemos nuestro corazón y digamos, bueno, ¿qué está pasando? Señor, muéstrame si yo estoy fallando. Pero es, digamos, es como una obligación para nosotros como creyentes hacernos esas preguntas y confesar a Dios. Señor, muéstrame si estoy fallando en algo. ¿Sí me entiende? Porque a veces estamos fallando y no sabemos. Bueno, eso es cuando depende de nosotros mismos la adversidad, pero también a veces por otras personas. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Mira, a veces por el pecado de otras personas. Y conocemos lo que pasó en el libro de Josué con el pecado de Acán. Conocemos que
Cuando hay pecado o una persona, una familia, lo que sea, está pecando en la iglesia, también vamos de mal en peor. Pero también a veces suceden casos, le cuento el caso de un hombre caminando con Dios, un hombre creyente, y el jefe se la montó, el jefe de la empresa se la montó, y se la montó hasta el hecho que lo hizo sacar. Y este hombre empezó a pasar trabajo, empezó a sufrir no tenía el sustento para su familia. Es que cuando yo hablo de adversidad, hablo de todos estos campos. Puede ser la familia, la esposa, el esposo, puede ser problemas económicos, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas de enfermedad, tantos problemas, tantas adversidades que hay, que vuelvo y les digo, yo no sé cada quien cuál está pasando, pero puede haber que esté pasando aquí en la iglesia y los hermanos allí sentados, resistiendo, y de pronto ninguno de los otros hermanos sabe la situación que está pasando, pero puede ser que está pasando aquí en la iglesia. Y entonces, como les digo, a veces por causa de otras personas o a veces acolitamos el pecado de otras personas. Estamos viendo que están andando mal y nosotros, digamos, teniendo la facultad o el derecho como cristianos de poder decir, vea, estás mal, andas mal, vas por el mal camino. Y a veces nosotros preferimos callarnos, preferimos no hacer nada. Y entonces, bueno, pasa eso. El pecado de otros nos perjudica también a veces a nosotros. Pero quiero leer un versículo en Proverbios. Dice Proverbios, el capítulo 4 de Proverbios. Y dice el versículo 14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. No entres por el camino de los impíos. Mire, eso es un consejo para el creyente especialmente. Va dirigido directamente al creyente. No entres por el camino de los impíos. Apartémonos, nosotros somos una familia grande, ¿no? Somos una familia grande, los creyentes somos una familia grande, como dice la palabra. Y Dios nos manda que nos apartemos del impío, porque a veces sufren estas cosas, pasamos adversidades y problemas, no por causas propias de nosotros, sino por un tercero. Pero también algo importante, y quiero que no menospreciemos esta parte. A veces pasamos por una situación, por una adversidad, porque Dios quiere fortalecernos. A veces Dios permite la adversidad para nosotros fortalecernos. Ahí mismo, en el libro que estamos leyendo en Primera de Pedro, yo leí hasta el versículo 6, ¿no? Pero entonces voy a leer el versículo 7 de Pedro. Dice así el versículo 7. Bueno, el 6 dice, el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, bueno, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira, a veces Dios permite la adversidad en nuestras vidas para fortalecernos en fe. Él quiere que nosotros no sigamos siendo desde que conocimos al Señor y que hemos estado allí. No, Él quiere que cada día tengamos una fe, como dice la palabra, que sea probada con fuego. Dios quiere que usted le crea verdaderamente a Él. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y cuántos casos conocemos en la Biblia de hombres que fueron probados en su fe? Y tenemos a Abraham. Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. Y este hombre dice, mira, en su corazón lo sacrificó. Y la fe de este hombre
Bueno, es el padre de la fe. Dice la Biblia que es el padre de la fe. Y en Hebreos, el capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe, que pasaron por situaciones, nos habla de todo, nos habla de Gedeón, nos habla de Sansón, nos habla de todos los hombres que tuvieron que pasar, luchar una adversidad para poder fortalecer su fe. Dice la palabra de Dios en Santiago, el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 1. El 1, el 2 y el 3. Dice así: hermanos míos, dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire, el Señor es tan bueno con nosotros que si Él nos permite que entremos en una adversidad para que nos fortalezcamos en fe, Él mismo nos da las fuerzas. Él mismo nos da la fuerza para que nos fortalezcamos en fe. Ahora podemos decir que vimos la parte que no nos gusta, la parte de las adversidades, pero vamos a ver la parte de las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales son eternas, son seguras y son verdaderas. Son eternas porque les dije ahora que eran eternas y leímos los versículos que dice que las cosas espirituales, las que no se ven, son eternas, pero son seguras y son verdaderas porque el que las prometió es el Señor. Y el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él dice sí, es un amén. Y si Él promete, Él cumple. Y las bendiciones que Él da, como les digo, son eternas, son seguras y son verdaderas, porque Él las ha prometido. Y entonces podemos hablar de muchas bendiciones. Y ustedes pueden decir, no es que la salvación es una bendición. Tenemos la bendición del Espíritu Santo, tenemos la bendición de los dones, tenemos tantas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Tantas bendiciones espirituales. Hoy vamos a mirar algunas de las cuales casi no, como si no le diéramos importancia, o las menos nombradas, por decirlo así. Porque siempre nombramos la bendición de la salvación, la bendición de los dones, la bendición del Espíritu Santo, la bendición de, pero vamos a mirar algunas clases de bendiciones que tenemos a través de Cristo Jesús. Una de ellas, una bendición que a veces no vemos, es el valor que Dios nos da a nosotros. El valor que Dios nos da a nosotros. Mire, yo no puedo a veces entender cómo nosotros, las personas que éramos antes y que Dios nos pudiera rescatar de allá, o sea, ¿qué teníamos nosotros para que Dios fijara sus ojos en nosotros y que pudiera enviar a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que muriese en la cruz por nosotros? ¿Qué teníamos nosotros para darle al Señor que Él entregara a su propio Hijo para que muriera en la cruz por nuestro pecado? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, dice 1 Corintios, el capítulo 1, y dice, el versículo 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mire, y les repito, ¿quiénes somos nosotros? Ahora
somos considerados santos, somos considerados un reino de sacerdotes a través de Cristo Jesús. Pero ¿quiénes éramos antes de venir a Cristo Jesús? Nada. De lo vil y lo menospreciado sacó Dios, dice la palabra. De lo vil y lo menospreciado, de lo que no éramos nada, ahora somos en Cristo Jesús. Y eso éramos nosotros antes. Y eso es una bendición que a veces no reconocemos. El valor que Dios nos da a nosotros sin merecerlo. Pero también otra bendición que Dios nos da. Dice Efesios capítulo 1. Dice el versículo 4 así: según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Mire de dónde pasamos. No éramos nada, éramos vil y menospreciados, y nos escogió Dios de allí nos sacó Dios. Y ahora somos santos y sin mancha a través de Cristo Jesús. Usted puede haber una mente humana que entienda una cosa de estas, que de ser sacado de allá, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, ahora que Dios nos ve a nosotros como santos y sin mancha a través de la sangre preciosa de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Él. Pero otra bendición que tenemos está ahí mismo en Efesios, el versículo 5 dice que somos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces mire cómo vamos subiendo. Éramos vil y menospreciados, ya nos sacó, ahora Dios nos ve santos y sin mancha, pero ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿Cuándo se podía imaginar usted considerarse un hijo de Dios? Bueno, eso solamente lo puede hacer Él. Es otra bendición que tenemos nosotros. Fuimos adoptados hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Y hoy tiene que sentirse usted gozoso, lleno de alegría en su corazón de saber que usted es considerado un hijo de Dios a través de Cristo Jesús. Y tiene que tener esa seguridad en su corazón. Pero también, ya después de que nos sacó de allá, nos hizo santos y sin mancha, fuimos adoptados como hijos suyos, ahora Él mismo nos ha preparado. Mire, la obediencia es una bendición. ¿Saben por qué? Porque Él mismo nos prepara a nosotros para poder obedecer. Es que mire, Dios no nos exige a nosotros nada que Él mismo no haya hecho en nuestras vidas. Él mismo nos prepara. Y Él mismo nos ha preparado para que pudiésemos obedecerle a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, que es el que nos guía. Dice la palabra de Dios en el libro que estamos leyendo, en Primera de Pedro. El versículo 2 dice, estamos en la lectura que estamos inicialmente, ¿no? En Primera de Pedro, dice el capítulo 1, dice el versículo 2, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Para obedecer a Dios es una bendición que Él nos ha dado también, porque Él nos preparó para ello. Pero otra bendición, como dice la palabra, somos hechura suya. Él nos hizo, nos formó física y espiritualmente. Mire, cuando nosotros decimos que somos hechuras de Dios, estamos hablando en lo físico y en lo espiritual. Sabemos que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, Él nos hizo, pero también cuando conocimos al Señor Jesucristo, dice que nacimos de nuevo en lo espiritual. Nacimos de nuevo. O sea que en los dos nacimientos que hemos tenido nosotros como creyentes, en el físico y el espiritual, Él nos hizo, Él nos formó. Dice la palabra de Dios
allí mismo en Efesios, dice el capítulo 2 de Efesios, y dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura suya, fuimos hechos a través de Cristo Jesús. Cuando el día en que confesamos nuestro pecado, pero a la misma vez confesamos a Cristo Jesús en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, Él nos hizo, Él nos formó, y todo este tiempo han ido formándonos hasta que partamos con el Señor. Siempre Él va a estar allí, guiándonos en todo momento, formándonos espiritualmente. Entonces, es una gran bendición que tenemos también de parte del Señor, que somos hechura suya. Y también, ahora que Él nos sacó de allá, que nos hizo santos y sin mancha, que somos considerados hijos de Dios, ahora que podemos obedecer a Dios, y ahora que sabemos que haber sido hechos por Él es una bendición, la palabra de Dios habla que ahora, mire, en el mundo la gente se gloría cuando tiene algún familiar que, bueno, tiene algún puesto muy alto, o tiene mucho dinero, o tiene alguna profesión que es sobresaliente, o que es familiar del presidente, o familiar del rey Carlos, o bueno. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, los hijos de Dios, somos de mejor familia, somos de un linaje escogido. Linaje escogido, como dice la palabra de Dios allá en Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. Mire, somos de la mejor familia, así no lo creamos. Es la familia de Dios. Y tenemos hermanos en todas partes del mundo. Decía mi hermano estos días, hablando el domingo, que vino nuestro hermano Carbonel y se sintió como en casa. Pues que somos su familia, somos sus hermanos en Cristo Jesús. Entonces somos de la mejor familia, del mejor linaje. Somos hijos de Dios. Y debe haber también gozo en nuestro corazón de saber que pertenecemos a la familia de Dios, que somos parte de la Iglesia Universal. Otra bendición. Somos imagen de Cristo Jesús. Yo quiero que miremos por favor en Romanos capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. Y dice el versículo 29. Bueno, voy a leer desde el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y estamos hablando ahorita que éramos una familia grande, ¿no? Pero somos a la imagen, hechos a la imagen de Cristo, a través de Él mismo, porque Él es el primogénito en todo. Por Él, dice la palabra, que por Él fueron hechas todas las cosas que hay en los cielos y la tierra. Que Él es el primero en todo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y todas las cosas subsisten por medio de Él. Y nosotros, qué bendición y qué gozo que nosotros hemos sido hechos a la imagen de Cristo Jesús. Bueno, pero asimismo debemos andar dando un testimonio como tal, ¿no? Como si fuésemos la imagen de Cristo, que el Señor Jesucristo se vea reflejado en nuestras vidas verdaderamente, para que puedan decir, ese es hecho a la imagen de Cristo. Entonces, mire cuántas bendiciones espirituales hemos hablado en esta noche, en comparación a la adversidad.
Y quiero decirles una cosa, mis hermanos. A pesar de la adversidad, Dios siempre está con nosotros. A pesar de que estemos pasando alguna situación, no importa que por el tiempo que sea, por 1 año, 2 años, 3 años, por el tiempo que sea, Dios siempre está con nosotros. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Romanos, el versículo 35 dice así. Ahorita estábamos leyendo, ¿no? Tan alto que no puede ir arriba de él, tan profundo que no puede ir abajo de él, tan ancho que no puede... Bueno, entonces dice la palabra de Dios así. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? O sea, si estamos en adversidad, si estamos en problemas, si estamos pasando una situación difícil, ¿será que eso nos puede separar de Cristo? En ninguna manera. Dice tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ese es Cristo Jesús. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo quiero que se convenza hoy en esta noche de eso, que por problema que tenga, por la situación que esté pasando, el Señor está ahí a su lado. Él no nos abandona en ningún momento. Los que nos apartamos somos nosotros, pero Él permanece fiel, Él está allí siempre fiel. Bueno, mis hermanos, ya se cumplió el tiempo, pero hay tiempito para otro versículo. Entonces, si permanecemos fiel a pesar de la situación, bueno, también a pesar de la adversidad, yo tengo que seguir cumpliendo con lo que Dios me ha llamado. Si yo estoy en una situación, pero yo le estoy sirviendo al Señor, yo tengo que seguirle sirviendo al Señor. Eso no puede ser un obstáculo para yo apartarme del Señor. Porque a veces, mire, no sé si ustedes, eso nos pasa a todos, ¿no? Eso nos pasa absolutamente a todos, porque no vamos a decir que pues que solamente una persona, pero nosotros a veces cuando estamos en alguna dificultad, ahí nos acordamos del Señor, ¿no? Entonces cuando nos quedamos sin trabajo, cuando no tenemos el sustento, o cuando tenemos un familiar enfermo, o cuando, bueno, la situación que sea, entonces ahí nos acordamos de congregarnos, venimos los martes, venimos los jueves a oración, nos conectamos los sábados, y empezamos, y está bien, y yo digo que está bien, pues él es el único que nos puede ayudar, pero no debería ser así. La adversidad no tendría por qué apartarnos del Señor. No tendría por qué ser así. Cuando sabemos la felicidad, los tiempos de felicidad no podía apartarnos del Señor. Porque cuando tenemos adversidad es donde venimos y venimos. Entonces, estemos contentos, estemos felices, estemos en abundancia. Siempre deberíamos de estar allí, fieles al Señor. La fidelidad a nuestro amado Señor. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 16, para terminar, mis hermanos. Dice el versículo 35, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él es nuestra única esperanza. Y yo sé que si hoy alguno tiene alguna situación, alguna adversidad, algún problema, quizá mi hermano no se lo vaya a solucionar, quizá yo no se lo vaya a solucionar, pero yo sé que el Señor sí se lo va a solucionar. Yo sé que Él sí, porque Él sí tiene el poder para hacerlo. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria, gracias Señor, te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente, Padre, en ti lo tenemos todo. Sin ti no somos absolutamente nada, Padre. Padre, y sabemos que este
corto tiempo que pasamos en la tierra, Señor, como dice tu palabra, que es como una neblina que pasa. Padre Santo, en realidad cualquier situación, cualquier problema no se puede comparar con las grandes bendiciones espirituales que tú nos has dado, Señor, porque ya las tenemos. En Cristo Jesús tenemos todas esas bendiciones. Padre, gracias pues en este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos. Padre, y te rogamos por favor que al partir de este lugar nos lleves con bien y seguridad. Queremos, Señor, salir de este lugar, mas no de tu presencia. Padre, gracias pues en Cristo Jesús. Amén.